Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Maximiliano Ugarte y hoy les voy a enseñar a dibujar un paisaje muy simple, así que vamos con el video. Bueno, vamos a comenzar trazando todo lo que es el esquema general para poder ubicar de una manera coherente los elementos de este paisaje. Podemos trazar una línea en el horizonte que puede ser con un lápiz de la gama de los H o de los B, da lo mismo, como es un dibujo relativamente sencillo, no es algo tan importante. Y también marcamos con una curva lo que es un camino, que nos va a ayudar a potenciar el efecto de profundidad y de perspectiva que tiene este paisaje. Así que simplemente empezamos a ubicar estos elementos. También marcamos lo que son unas montañas en el fondo, pero de una manera muy sutil. Y ahora, como se ve, empezamos a marcar líneas en diagonal y líneas de manera vertical que van a ir generalizando la textura del fondo, que en este caso representa la vegetación, arbustos, etc. Como ven, para que demos esta especie de textura tenemos que ir agregando diversas capas. En este caso la primera capa son estas líneas de formas aleatorias que nos van a hacer el dibujo mucho más propicio en ese sentido. Ahora, para los árboles simplemente tomamos un lápiz de la gama de los B, que tiene que estar muy afilado. En este caso es un 3B. Marcamos lo que es el tronco, las ramas, y después lo tomamos de lado y aplicamos mayor presión, y va dando esa sensación de que está lleno de hojas. Así que lo que es el lápiz tiene que utilizarse de distintas formas para que logremos distintos objetivos, distintas texturas y contrastes. Ahora, como ya tenemos la primera capa de lo que respecta a la vegetación, podemos empezar a oscurecer más, utilizando para esta tarea también el lápiz de la gama de los B, que en este caso puede ser un 3B, un 5B o un 6B. Vamos trazando líneas desde abajo hacia arriba. Entonces ustedes tienen que acercar mucho lo que es la mano a la punta del lápiz y aplican mucha presión y simplemente van soltando el trazo. Así se consigue este efecto. Es bien simple, solo tienen que ponerlo en práctica. Y bueno, el proceso lo vamos repitiendo en toda esta parte del dibujo. También podemos utilizar y ayudarnos mucho con el portaminas. Entonces, si ustedes quieren aplicar mayor presión, tienen que acercar mucho la mano a lo que es la punta del lápiz. Y si quieren hacer un dibujo o alguna zona más tenue, tienen que simplemente alejar la mano hacia la parte más trasera del lápiz y que el mismo peso del lápiz sea lo único que haga que marque sobre el papel. Así que va a quedar un trazo muy sutil que va a servir para generalizar algunas partes más de luz, etc. Continuamos agregando este proceso. Como pueden ver, es bien simple. Hay que tener mucha paciencia, eso sí, pero tampoco es mucho trabajo. Continuamos agregando textura, rellenando el espacio. Recuerden que hay que lograr una especie de contraste interesante, que no todo el dibujo sea plano. Y como les digo, por una ley de los paisajes, siempre los objetos que están en primer plano o más cerca de nosotros tienen que ser más oscuros, más definidos. Así que eso tienen que recordarlo bien también. En el camino vamos también agregando lo que es detalle o relieve, trazando distintas líneas, logrando en algunas zonas tonalidades bien oscuras y en otras más tenues, más claras, es decir, el claro y el oscuro, para que se vea que lo que es el camino no es totalmente uniforme, sino que tiene variaciones en la elevación, etc. Aquí agregamos un arbusto pequeño, otro más. Como ven, marcamos primero la línea y después tomamos el lápiz de lado y agregamos mayor presión y queda bastante bien. Simula mucho lo que es la apariencia de un árbol en la realidad. En el fondo podemos agregar algún tipo también de vegetación que nos va a dar mayor profundidad.
También agregamos algunas ramas, algunos árboles secos, otros más pequeños, para darle mayor densidad al dibujo. Lo que pasa es que muchas veces se van viendo vacíos los paisajes porque no agregamos la suficiente cantidad de elementos que hacen que se vea más realista. Y aparte, en este caso no es un desierto, así que es bueno que agreguemos una gran cantidad de estos elementos. Bueno, como ven, no hay tampoco mucho que decir porque lo que es el paisaje es muy repetitivo, así que simplemente es cosa de poner en práctica lo que les estoy diciendo y ya van a ver que el dibujo va tomando su propia forma conforme ustedes van trabajando. Continuamos sombreando, agregando textura. Y bueno, en realidad este dibujo es extremadamente fácil, pero siempre hay mucha gente que me dice que son complicados los dibujos, así que espero que ahora sí les sea de utilidad y se lancen a dibujarlo, porque en realidad este dibujo, la duración real que tiene son 50 minutos, así que imagínense, es apto para todos aquellos que les cuestan este tipo de paisajes o que están comenzando con esta técnica. Bueno, aquí empezamos a oscurecer lo que son las montañas en el fondo, que como les digo no tienen que estar muy oscuras, ni tampoco tienen que verse muy definidas en la parte de los bordes, porque al ser un objeto que está en el fondo, tiene que verse de alguna manera más difuminado, más difuso. Y simplemente agregando este pequeño efecto se va a ver más real el dibujo, el paisaje en sí. Lo normal es que las cosas que estén más cerca, como les he dicho, se vean mucho más definidas. Repetimos el mismo proceso. Bueno, y también podemos ir agregando sombra, en este caso es en el lado izquierdo, pero ustedes tienen que ver acorde a lo que están trabajando, en este caso solamente es así. Aquí también en la línea divisoria que marcamos al principio del horizonte, agregamos alguna especie de vegetación para que el dibujo se vea más coherente y dé la sensación de que en el fondo se insinúa algún tipo de vegetación. Eso es muy importante en el arte, muchas veces no se ve claramente pero se insinúa. Como sabemos, el arte en sí son muchas sensaciones y es bueno que nosotros podamos demostrar que en el fondo hay algo, aunque no se vea claramente, pero que se insinúe. Cuando ya tenemos todo el dibujo, en este caso, por ejemplo, más o menos trabajado, lo que queda por hacer es agregar o quitar elementos y oscurecer y potenciar las luces para que así el dibujo sea más contrastado y al fin y al cabo sea más atractivo desde el punto de vista visual para los espectadores. También hay que tener cuidado porque muchas veces los dibujos están bien terminados ya, pero uno piensa hay que seguir agregándole y no es tan así. Entonces muchas veces el dibujo termina saturado de tantas cosas, porque hay tantas cosas que uno no puede concentrarse en nada. Entonces tienen que saber ver cuándo es el momento de dejar de dibujar y firmar el dibujo simplemente, o seguir agregando cosas. Bueno, aquí en lo que es el fondo podemos utilizar un lápiz que depende, porque en realidad si quieren un fondo o un cielo más oscuro pueden utilizar un B, o si lo quieren más tenue, un H. Pero idealmente el fondo tampoco tiene que verse muy oscuro y simplemente lo marcamos. Les recomiendo eso sí que oscurezcan un poco más lo que es la parte superior para que así quede mejor. Es decir, se ve una especie de degradado mucho más atractivo. Y ahora sí, con un papel higiénico empezamos a difuminar para que quede más suave. Recordemos que el cielo no es un trazo brusco, así que idealmente tampoco tiene que verse mucho lo que es el trazo del lápiz, a diferencia de las montañas o de la vegetación, que sí se observa
muy claramente lo que es el mismo trazo de la mina. Y bueno, y así continuamos agregando efectos. Y como ven, el dibujo nos queda así. Y como siempre, recuerden que pueden suscribirse para que sepan cuando subo videos. No duden en seguirme en Facebook, en Twitter, en Instagram. Y nos vemos la próxima semana. Chao.